Ensayo número 2. Yo lo he titulado El ateísmo como tabú. Clinton Richard Dawkins es un biólogo radicado en Inglaterra, autodeclarado ateo, humanista y escéptico. Ha sido uno de los mayores exponentes de teorías sociobiológicas. Es autor de libros de divulgación zoológica y especialmente de biología evolutiva. Publicó su libro El gen egoísta en 1976, sin duda su libro más reconocido. Es muy crítico con la religión y la forma en la que ésta desempeña sus labores, porque se considera ateo, no cree en un ser divino y quiere romper el paradigma equivocado sobre los ateos. En California, expuso sus argumentos contra la religión. Richard Dawkins motiva a romper el equivocado concepto del ateísmo que la religión ve como un tabú, porque no solo la ciencia es corrosiva a la religión, sino que la religión es corrosiva a la ciencia. Por falta de argumentos científicos, atribuyen la complejidad de los seres vivos a un creador, y las personas ateas son un modelo a seguir en la sociedad. Estoy en total desacuerdo, porque pienso que es algo absurdo que la religión sea corrosiva a la ciencia, así como la ciencia corrosiva a la religión. Cada uno de ellos tiene su propio espacio y están en libertad de ejercer sus criterios sin ser limitados, a pesar de muchos desacuerdos entre ellos. La religión no interfiere en los descubrimientos científicos y los científicos no tienen control sobre los religiosos. Una de las bases de la religión es la fe. El ser humano es muy complejo. He aquí que desde tiempos muy remotos la creación del hombre se le atribuye a un Dios. Definitivamente, para las personas ateas es algo ilógico. Creer que existe alguien divino y superior. Lo ven como un acto pavoroso de control y manipulación. La ciencia tiene argumentos muy contundentes y más que todo evidencia para demostrar cómo fue el proceso evolutivo del ser humano. En este punto, la religión pierde fuerza para ellos. No creo que las personas ateas sean un ejemplo a seguir. Reconozco que tampoco es bueno generalizar. No obstante, hay personas muy buenas que realizan actos de caridad, solidaridad y de beneficencia, sin ser creyentes. La ciencia y la religión no son incompatibles hasta que la fría razón de la ciencia extingue los llamados fanáticos de la religión. Blair, 26 de noviembre, debate, Toronto. La ciencia tiene un papel muy importante en la sociedad, al igual que la religión, pero la fría y crítica metodología de la ciencia, basada en las evidencias, destruye toda posibilidad religiosa. Los científicos siempre tratan de encontrar una explicación a todo lo que sucede. Para esto, realizan experimentos que siempre contradicen los argumentos de la religión. Por su parte, la religión está sustentada en la fe y para muchas personas es algo ridículo. La evidencia tiene mucha fuerza y como la religión no tiene facilidad para probar ciertas cosas, es muy fácil dudar de ella. La ciencia no es mala para la religión, porque desarrolla métodos para una mejor comprensión, y la religión también da respuestas de lo que la ciencia no puede hacerlo. Pero entonces, ¿por qué no vemos a la religión como un complemento de la ciencia antes que ponerlos en conflicto? Los seres vivos son demasiado complejos para existir por casualidad. Por tanto, debieron haber tenido un diseñador. Dawkins, 2002, Militant Atheists, California. La religión no es un pedazo de la superstición o una explicación de la ciencia. Blair, 2010, Debate, Religión, Toronto. La ciencia arremete con el argumento de la creación del hombre
Es muy fácil atacar a la religión porque los científicos conocen la complejidad que a la vez es la simplicidad del ser humano. Han realizado muchos estudios para lograr entender la biología del hombre. Por eso su teoría es muy fuerte. La religión sostiene la creación del hombre y de todo ser vivo por un Dios. Y si así fuera, si Dios creó al hombre y de ahí parte la complejidad del ser humano, ¿podrían imaginarse la magnificencia de eso? La religión no tiene explicaciones biológicas, solo depende de la creencia. Un mundo sin fe religiosa sería espiritual, moral y emocionalmente disminuida. Un mundo caótico. Blair, Debate, Religión, Toronto. No todos los ateos son un ejemplo a seguir, ya que no tienen fe religiosa. Muchas de las personas no creyentes realizan actos malos, porque no creen en lo divino y no les importa si causan daño alguno. No creen en la espiritualidad y a pesar de que tienen un alto nivel de moralidad, hacen ciertas cosas malas que para ellos no es visto de tal manera, porque los únicos que deciden si está bien o mal son ellos mismos. Si en un hogar los padres son ateos, la formación de sus hijos fuera deficiente en la espiritualidad, tuvieran carencia de ciertos aspectos morales y no tendrían emociones muy sentimentales. No hay que ver la religión como una manera de control social, sino como una manera para poder comprender la diversidad del mundo en que vivimos. Si cada persona hiciera lo que quisiera, viviéramos en un mundo totalmente desordenado, desequilibrado y con conflictos incluso entre personas de la misma familia. Por supuesto, hay personas excepcionales que sin ser creyentes son un modelo a seguir, pero la gran mayoría no. Sucede lo mismo con la religión, en donde personas de mala fe distorsionan las cosas. Es ahí donde la religión es vista de mala manera, pero no por la esencia misma de la religión, sino por los malos actos de las personas. Entonces, para ser un modelo a seguir, ¿sería necesario ser ateo o religioso? Tal vez ninguna de las dos. Hoy en día, la religión y la ciencia son considerados como polos muy opuestos. La ciencia se basa en la demostración de las cosas mediante la investigación, con evidencias, pruebas y experimentos que son fáciles de creer por su contundencia. La religión, en cambio, no tiene explicaciones biológicas y se basa en la fe, la moral y la creencia en un Dios superior. Por ende, la hace más dudosa. La vida es aquí y ahora. Depende de ti creer o no, ya sea en la religión o en la ciencia. Fuentes.